Un chico joven, extranjero, se frustra ante el libro de física y las fórmulas sin sentido que llenan sus apuntes. Se rinde y decide marcharse. ¿En qué piensa? En cualquier cosa menos en esa fórmula y en esos estudios que le prometen algo mejor. En la calle, le roba una cartera a un ejecutivo que hablaba distraído por el móvil. Desde que heredó su puesto, vive trabajando con tal de conseguir el respeto de su distante padre, sin tiempo para pensar en la familia ni en los amigos, ni siquiera en los sentimientos de su secretaria, una más de entre los muchos empleados de su empresa de los que iba a tener que prescindir. Pero ella deja de escuchar sus disculpas y en lo único en que piensa es en el coche en el taller, la matrícula del niño y la casa hipotecada. Llevaba meses sin fumar, pero en ese momento no pudo contenerse. Es por culpa de ese cigarrillo clandestino por el que se olvida de recoger a su hijo al colegio. El profesor, que se quedó echando un vistazo al niño, perdió el último bus y no le quedó más remedio que volver a casa en metro. Él siempre soñó con escribir una novela, pero se siente ya demasiado viejo, frágil y falto de cosas que contar. En el andén, una chica lee mientras espera el metro. No pestañees tanto, bonita. No vaya a ser que se te escape la vida. Se queda tan sorprendida ante esas palabras que olvida sin querer en el banco su cuaderno de bocetos. Hola, si no contestas porque estoy trabajando, durmiendo o simplemente no quiero hablar contigo. Deja un mensaje y llamo luego. ¿Sabes? Tienes razón con respecto a las vistas. Quitan el aliento. Perdona, tu cuaderno me encontró en el metro y no pude resistirme a dejarme llevar por él. Tienes razón. Desde aquí se ve toda la sangre de la ciudad. Todos circulan sin mirar hacia arriba. Es un poco triste ver cómo la medida del tiempo contamina a las personas. Corren a contrarreloj, como caballos cegados por los lados. Pero de vez en cuando ves que ese reloj se para y te ves a ti mismo desde fuera. Sientes el aire, el ruido, y te das cuenta de que esa meta a la que te diriges es solo un camino en medio de un bosque virgen que nadie ha pisado. Y es en ese momento en el que tus prioridades cambian por completo. Bueno, me tengo que ir. Toca dar cuerda al reloj. Hola, perdón por no contestar. Deja un mensaje después del... Dejarlo en una estantería, entregarlo en objetos perdidos. Entre todos los ladrones de cuadernos me ha tocado el único que se molesta en visitar sus páginas. No sé si es peor pensar que yo habría hecho lo mismo. Tengo debilidad por los días raros. Jamás me había sentido tan observada. Parecen gritarme con su mirada que les libre de esta vida colgados a una pared. O quién sabe,
Quizás ellos también tienen su propia exposición de gente mirando cuadros. Me pregunto si habremos coincidido alguna vez. No sé, por ahí. Quizás compartimos vagón. ¿Te imaginas? Puede que hasta hayamos cruzado miradas, aunque solo sea por un instante. Es increíble lo que el azar a veces te puede ofrecer. Solo es necesario un pequeño factor que sincronice ese caos, como aquella presión tan precisa con la que un director de orquesta sostiene el filo de su batuta con el fin de provocar un pensamiento que dé un vuelco a la vida. Es difícil escoger entre tantos futuros imposibles. Yo, de momento, creo que voy a escoger el de dormir. ¿Sabes qué? Mientras hacías inconsciente, te has perdido lo mejor. La ciudad madrugó oliendo a café y a una excesiva variedad de perfumes. Tenemos miradas distantes, marcas de almohada, bostezos que contagian otros bostezos que llevan a otros bostezos que llegan a ti. Hoy he visitado uno de esos futuros impensables en otra de tus páginas. Me recuerda a momentos no vividos y eso me ha dado esperanza. Porque por primera vez en mucho tiempo me siento más escritor que nunca. Aunque, a diferencia de ti y tu caligrafía, mis palabras sean impalpables y se suspendan en el aire de mi consciencia. Invisibles. Lo mejor de todo es que al final no encuentra forma, y eso me aterra. Tengo miedo a esas posibilidades infinitas que ofrece un papel en blanco. Llámame cobarde, gallina, temeroso, lo admitiré todo. Pero piensa que siempre valdrá más la pena sentir inquietud por el riesgo que sentir tranquilidad por una vida segura. Y mi mayor miedo es que de pronto esas páginas se agoten y no tener más remedio que exhibirme a la nada más absoluta. Por perfeccionar en los días raros, los destaparemos en la intimidad con la punta del zapato. Después
queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que habló de Madrid, de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir. Mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que habló de Madrid, de Madrid. El sol es una estufa de butano, la vida un metro a punto de partir. Hay una jeringuilla en el lavabo, pongamos que hablo de Madrid, de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, no me despiertes, déjame dormir. Aquí he vivido, aquí quiero quedarme. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid, de Madrid.